si se vuelven a repetir o rotar. Sí, Raúl Rivera, Indira, no sé qué, y lo vemos, pero ahora con diferente, el mismo chango, pero en diferente circo. O sea, y haciendo las mismas propuestas que a final de cuentas no llegan, no se hacen, no se complacen y solo ven su beneficio. Lastimosamente es gente que realmente no tiene la vocación de servicio para el pueblo. Tiene la vocación de servicio para quien lo puso ahí, para que pudiera estar y poder beneficiar a los mismos de siempre. sí, oye, Lamentablemente. sí, pero ahí me cuestiono muchas cosas. Primero, ¿por qué estamos dejando como pueblo que sean ellos los que sean los que siempre se nominan si hemos visto los resultados que tienen? Dos, ¿qué Tenemos tanto? corta memoria. Corta memoria, tal vez. Dos, ¿qué tanto somos seducidos o qué tanto somos influenciados por sus métodos y maneras que tienen a diferencia de otras familias? Tres, ¿qué tanto hemos aprendido como seres humanos alrededor de toda la historia para poder repetir estos patrones que estábamos diciendo de la vieja Grecia o de la vieja Roma? Sí, es que mire, todo parte y hay una corriente psicológica, no recuerdo cómo se llama, que habla, que especifica sobre la psicología en masa, de Ujú, cómo es el comportamiento del individuo en masa. En lo claro, individual, yo estoy manifestando ahorita en lo muy individual una postura acerca de un punto político y cómo lo veo, y cómo lo abordo, y cómo lo siento. sí, claro, Pero en masa tiene un comportamiento totalmente diferente. diferente. Y ahorita invaden por todos lados, invaden con spot. Ahorita en redes sociales está inundado de comerciales o spot políticos que te hacen olvidar y te hacen creer. Es una dosis que va directamente a tu inconsciente que te hace creer o volver a sentir o a recobrar la confianza. Y es algo que es un comportamiento de psicología más, ¿no? Que es rotativo, que, por ejemplo, si vemos el padrón electoral de cuántas personas votaron hace en la elección que ganó AMLO, por ejemplo, Sí, votaron el 60% de la población. sí, El 40% no votó, pero esta vez se supone que fue una mayoría la que sí votó. O sea, pero para estas elecciones va a ser menos la cantidad que va a votar, pero a lo mejor el 40% que no votó ahora sí va a votar y va a votar diferente y se vuelve rotativo porque piensan, oh, yo no voté y por no haber votado tengo la responsabilidad de asumir el gobierno que tengo. Para la otra sí voy a votar. Y el que votó dice, de nada sirve que vote. Entonces se vuelve una rotación, no es la misma gente, vaya. puede ser, Es una sí, conducta cíclica. grupal lo que son. Ajá, y que son inteligentísimos todos los que empiezan a bombardear por redes y por televisión. Bueno, ya ahorita televisión es raro quien la vea, ¿no? Pero pues también hay por radio, también por todos los medios que hay, Ujú. pues empieza un bombardeo para este tipo de gente, ¿no? Y para los que no han votado, que es su primera elección, pues también viene otro bombardeo y vienen otras estrategias. Y pareciera que somos tontos porque seguimos repitiendo. Pero ¿qué poder tengo yo como votante único en ejercer un cambio real con este sistema, con esta maquinaria que no se puede? O sea, difícilmente puedo yo llegar a más personas a decirle, ¿sabes qué? Hay que hacer ejercer la democracia real. No voy a llegar a 10 personas cuando ya la maquinaria me aplastó O que te y me convertiste lo en parte de la robó. maquinaria. Exactamente, o que me corrompieron y me sobornaron y me llevaron al precio. ¿Sabes qué? Te doy 1,500 pesos porque tu filosofía la apoyas encausada a tal partido. Ajá, y después te vuelves Aquí candidato realmente, independiente y después te así nombran y te es vuelves correcto, a parte ese de. punto quería llegar. A ese punto quería llegar, que eres parte de los que inteligentemente la maquinaria sabe. Y era el punto al que quería llegar, donde van a comprar voluntades a través de discursos elocuentes y de gente súper inteligente que dice, bueno, si este cuate está queriendo hacer una revolución civil, pues dale una candidatura y que la haga por los medios, porque este es el sistema, la democracia es así, tú puedes ser un candidato independiente, montar tu movimiento y empezar a hacer el cambio que tanto quieres. Hazlo de la manera legal, es más, te apoyo, yo persona independiente también te voy a apoyar,
pero a final de cuentas sabes que divides para las voluntades que tú quieres. Y le estás dando al sector de la población eso que quiere escuchar, la autonomía, la libertad, el ser independiente, el que realmente podemos, el que si unidos avanzamos vamos a luchar contra la tiranía y vuelve un circo mediático todo. Ok. Tristemente. Juan Carlos, acabas de dar la pauta para toda la materia porque justamente la parte política transfiéranla a la parte empresarial o a la parte individual en recursos humanos y funciona exactamente igual. ¿Sí? En Sí. donde dices, tienes a un grupo social, por ejemplo, todas las empresas son grupos sociales que pertenecen que tienen un beneficio individual y un beneficio común, ¿sí? Y el beneficio individual es predecible y siempre va a existir esta persona que tenga una postura de vida, enseñanza de vida o alguna diferencia estructural, individual o lo que sea, siempre va a existir, pero mientras lo agregues en tu sistema para que esa misma diferencia alimente a la sociedad y que en vez de hacerla bajar, la haga subir, ya la hiciste, ya está del otro lado de tu empresa. ¿Sí? Y también en las relaciones sociales. O sea, si tú piensas en la relación social a nivel macro, a nivel muchos amigos, a nivel eso, sabes que va a ser inevitable el conflicto. Va a ser inevitable que el sistema tenga conflictos. ¿Qué tan bien se alimente el sistema del conflicto? Hace la diferencia en que el sistema perdure o se vaya. ¿Sí? Y lo mismo pasa en la sociedad, en la parte política que estabas diciendo. Oye, va a existir estas personas que crezca el descontento, lo que va a hacer el que crezca el descontento, se genera una nueva postura, la nueva postura adquiera parte del sistema, pero el sistema no cambie con la nueva postura. ¿Qué es lo que sucede con el sistema político? Es lo que sucede con el sistema social y con el sistema de las grandes organizaciones. ¿Cuántas veces hemos visto en grandes organizaciones que existen estos revolucionarios que intentan cambiar toda la estructura de la organización y lo único que hacen es, en vez de cambiarla, la alimentan? ¿Sí? Sí. Y que los revolucionarios se vuelven parte del sistema hasta que llegan los nuevos revolucionarios, cambiando la postura de la persona que llegó. ¿Sí? Correcto. Entonces, Juan Carlos, por eso me encantó la participación, quería que continuaras por lo mismo, porque esto se alimenta, esto ya es algo social y ya es algo individual, o sea, si estamos pensando a nivel psicológico y a nivel sociológico, es brutal. El conflicto es necesario para la alimentación de un sistema. ¿Y qué tanto dejamos que eso suceda? ¿Y qué tanto a lo mejor, por ejemplo, si estamos hablando a nivel México con todos los malos manejos, qué tanto esos malos manejos vienen también de que el conflicto no ha sido suficientemente organizado para tener una resolución real, sino que el conflicto genera nuevos conflictos? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿sabes qué? Ajá. Es como tapar un Es la poquito. parte que dijeron por ahí, que el socialismo, ¿no? Que le tienen tanto miedo al socialismo, pero pues te libra de tantos males y procura una equidad. No estoy de acuerdo, obviamente, en el socialismo como lo ejercen. Digo, hay países socialistas, hay de socialistas a socialistas, ¿sabes? Está muy Venezuela y está Rusia. Y pues hay una marcada diferencia entre los dos países. Entre Unión Soviética Los tres, y Venezuela. y Latinoamérica, ¿no? Que a final de cuentas la cultura siempre va a ejercer, ¿no? O sea, el sistema político va a cambiar dependiendo de la cultura en la que lo apliques. Claro. Mientras Rusia es una potencia mundial y ha sabido sacarle frutos al socialismo y ha tenido gente feliz, no he visto a un ruso que vaya a otro lugar y diga, aquí me quedo porque quiero asilo político, porque mi sistema gubernamental me está oprimiendo, ¿no? Como pasa a lo mejor en Cuba. Ojo. Ya, ¿Estás pensando en la Rusia capitalista de ahorita o en la Unión Soviética de los 60, 70? pues no, actual, se supone que su régimen político todavía sigue siendo socialista. Es más capitalista. Que Si me está dices de generando, China, bueno. sí. Es socialista guión capitalista. Uh-huh. Pero. Sí, también los chinos. Sí. Ajá.
Sí, pero si me hablas de Rusia, Rusia ahorita es un evidente capitalismo. Pero, por ejemplo, también hablas de la Rusia de los 60. Mira, ¿qué es lo que creo que pasó con el comunismo? Al final del camino, el comunismo son de esas buenas ideas que en manos de Que se quedan humanos, ahí. Sí, que en manos de humanos incompetentes o humanos ambiciosos de poder o individualistas, no funciona. Entonces, para vida de cierto. practicar un socialismo o un comunismo, requieres que todos, absolutamente todos, estemos bajo el pensamiento comunal antes del individual. Y hay pruebas en Ujú. niños pequeños que eso no funciona, porque la prueba del bombón lo puede corroborar. 70% de los niños prefirieron el estímulo inmediato que el estímulo posterior. O sea, ¿a eso qué nos Que, vamos? que es algo que comentaba, ¿no? Que también tiene que ver la cultura. Si en casa tal vez tengo otros principios y otros valores y lo inculco, al niño tal vez cae una distorsión diferente. Sí, pero qué tanto son valores familiares y qué tanto son principios biológicos el buscar el estímulo individual antes que el grupal? Porque de ahí partimos todo, o sea, Biológicos. Bueno, sí, el instinto de supervivencia siempre te vas a buscar o tender a imponerte, ¿no? Que es precisamente lo que algunos filósofos hablan, ¿no? Que el instinto siempre va a imponerse ante el raciocinio exacto. en cualquier situación. Sin embargo, pues también se supone que en unas condiciones donde tu supervivencia no se ve comprometida, pues tiendes a utilizar el raciocinio, ¿eh? Exacto. La cosa es qué tanto nuestros sistemas sociales funcionan de tal suerte de que no exista estilo de supervivencia. ¿Qué Mm. sucede en Cuba? O sea, oye, en Cuba, Venezuela, ves comprometido a tu supervivencia y estás en un sistema comunal. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente pues no está tan a gusto, no está tan contenta y puede generar mucho conflicto. ¿Sí? Sí, entonces ese es precisamente porque el comunismo es peligroso. Y el capitalismo es peligroso también, lo entiendo. Estamos en un capitalismo tardío, de hecho, y creo que no sé si sientan que parece que nos desviamos mucho del tema, pero tiene que ver con conflicto, chicos. El capitalismo tardío es peligroso, pero también es más peligroso por la ilusión que vende. ¿Sí? La ilusión que vende el capitalismo tardío es muy probablemente no has hecho lo suficiente. Es el mensaje que da. Es muy probable que no has hecho lo suficiente. Estás ahí porque no has hecho lo suficiente. ¿Sí? No, te hace dejar de pensar en estructuras, te hace dejar de pensar en la economía de un lugar, te hace dejar de pensar en condiciones sociales, te hace dejar de pensar en muchas otras cosas y te hace pensar solamente en ti. Y la cosa es que te ensimismas, en donde puede ser que te vanaglories de ser tan bueno o que te castigues demasiado por ser tan malo. Y eso es lo que me preocupa Ujú. en donde personas se sientan insuficientes a través de ensimismarse de sus condiciones sociales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que creo que es peligroso del capitalismo per se, y que te lo diga una persona que pues habla del capitalismo todo el rato, ya está muy cañón. ¿Sí? Pero sí es lo que yo creo. ¿Tendría que evolucionar esto? Por supuesto que sí. Las brechas de salarios, las brechas de oportunidades está creciendo cada vez más y creo que genera un conflicto estructural que hace que no sea sostenible con el tiempo. ¿Sí? Entonces, debe haber métodos de transmisión del conflicto, de disminución del conflicto, o si quieren ustedes de disfrazar el conflicto si quieres, o generar un nuevo sistema de tal suerte de que las personas puedan sentir de alguna manera que puedan evolucionar. Si no, no funciona la estructura social. Ujú. Bueno, continuando con la lámina, sí, excelente. Seguimos con el ciclo de un conflicto. Vamos siendo bien rápido con estas fases. Primero es un conflicto individual. Pensemos a nivel individual antes del nivel social. Un conflicto individual tiene las actitudes, las creencias y las experiencias previas para poder nacer. ¿Sí? Al final del camino, todo lo que tienes en tus creencias o tus sistemas de creencias, Patti y Diana,
Puede ser que en algún momento uno de estos sistemas de creencias no sean compatibles y en ese momento se genera un conflicto, ¿sí? Sobre todo cuando se manifiesta la circunstancia, ¿sí? ¿Sí? Entonces, un conflicto nace por esa diferencia. Entonces, el conflicto ya sale cuando surge esta situación de desaversión que sea suficientemente fuerte para que los dos implementen su postura, ¿sí? Después viene la respuesta y en esto tengo unas láminas especiales para ver cómo reaccionamos. De hecho, hoy en esta sesión me salté un cuestionario, pero si ustedes quieren se los puedo mandar en posterior, ¿sí? Un cuestionario que te indica cómo te manejas ante un conflicto individual, que puede ser bastante, bastante interesante para plantear tus negociaciones. Y por último, el resultado del mismo conflicto. Puede ser que del conflicto aprendas o del conflicto no aprendas más que decir, ah, qué bien estaba, por lo tanto se refuerza tu creencia, ¿sí? O que de alguna manera evadas el problema como tal. También puede ser una, ¿no? Es o lo enfrento y aprendo, o lo enfrento y me refuerzo, o lo enfrento, o más bien, no lo enfrento y me voy de él, ¿sí? Depende mucho de la personalidad de cada uno a nivel individual para ver la parte del conflicto, ¿sí? Dice, ¿cómo cambia un patrón de conflicto? Ana, ¿me ayudas tantito con la lectura de estos 3 pasitos? Ok, Pati, ¿me ayudas con la lectura de estos 3 pasitos? Yo le ayudo. Sí. No, es que es nomás como un efecto de presencia. Ajá, sí, ahorita vamos con... Ok. Sí, Cambiando el patrón de conflicto. Ajá. ¿Cómo responder a la situación de conflicto? ¿Cómo sentimos y reaccionamos? ¿Qué puede ayudar a que el conflicto se resuelva de otro modo? Eso tiene que ver con tomar conciencia. Experimentar e intentar nuevos métodos de acercamiento al conflicto. Examinar el sistema de creencias. Abiertos a la crítica constructiva ajena. Eso tiene que ver con la disposición. Expresar sentimientos y necesidades, escuchar eficazmente, escoger el enfoque adecuado en situaciones diferentes y tiene que ver con las habilidades. Gracias, gracias. Hablamos la semana pasada de la... usted está haciendo eco. Hablábamos de la semana pasada de la discusión entre Carlos Muñoz y Diego Rusarín. Yo creo que hay una palabra que a mí me... Ya lo vi completo. Ya lo viste completo toda la discusión. Hay algo que yo me Sí, quedo... no, pobre. Pobre Carlos Muñoz, ¿no? Sí, no. Sí. Y con poquitos argumentos, poquitos. Una pregunta que a mí me gustó mucho para hablar de cambiar de patrón de conflicto, justamente es, ¿por qué crees lo que crees? ¿Sí? Así es. El por qué crees lo que crees es bastante detonador y bastante fuerte a la hora de pensar en un conflicto. Es, por ejemplo, yo, Fernando Ábalos, voy a decir por mí esta vez para no hablar por otras personas, yo, Fernando Ábalos, persona, me encuentro en un conflicto con persona B. De entrada, ¿por qué estoy entrando en un conflicto por persona B? Muy probablemente tiene que ver porque hay diferencias en la manera en que yo pienso con la persona que piensa la persona B. Pero antes de ver eso es, ¿por qué creo lo que yo creo? ¿Por qué pienso que mi sistema de valores, o por qué yo creo que lo que yo estoy diciendo es la verdad única? ¿Sí? ¿Y por qué pienso que la verdad de persona B no es también una razón válida para pensar? ¿Sí? Y ojo, yo no estoy hablando que la persona B esté bien o que la persona y que yo tenga que cambiar absolutamente todo. Tal vez para pensar que no estoy sufriendo una injusticia, yo tenga que mantener mi postura. Pero una cosa bastante sabia sería después, en un tiempo bastante sólido, pensar, ¿por qué creo lo que yo creo? ¿Y por qué cree lo que él cree? Sí. Sí, pero este cuate se iba por un estereotipo. Sí, no claro. se analizaba. Dice, no, pues es que yo le ayudaba a mucha gente, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿de dónde nace tu creencia? ¿De dónde? O sea, quería llevarlo a un trasfondo donde sabía que si se metía a indagar iba a terminar dándole la razón. Sí, claro. Y ojo,
Yo en lo personal, aquí también entro en seguramente mucho debate. Yo en lo personal, yo no vi tan claro el ganador, porque también creo yo que un error de la otra parte es autodefinirte bajo una filosofía. Yo no creo que Ujú. seamos simplemente un sistema de creencias filosóficas, que yo me pueda llamar nietzscheano y ya. Yo no soy un nietzscheano y ya. Tengo todo un sistema de creencias de toda la historia de vida que tengo. Y el Fernando Ábalos de 34 años que soy yo, no va a pensar exactamente igual que el de 2 meses más. ¿Sí? ¿Y Ujú. por qué creo lo que creo a los 34 años? Es bastante interesante, pero si me preguntaras, si hubiera sido maestro a los 18, muy probablemente mi respuesta sería completamente distinta. ¿Sí? Somos seres evolucionantes y seremos seres, si lo quieren ver de esta manera, somos seres que estamos en construcción. Nos dejamos de construir al morir. ¿Sí? Entonces, eh, creo yo que lo único que podemos definir es por qué creo lo que yo creo en esta edad. Bajo qué experiencias de vida creo lo que yo creo. Ujú. ¿Sí? Y cómo respondo ante cierta situación. Vale la pena realmente entrar en un conflicto por lo que estoy creyendo de esta parte, sí o no, es cada quien. Si la respuesta es no, también puede generar algún conflicto en un futuro, porque muchas veces cederás más de lo que de lo que debería ceder. ¿Sí? Pero tiene que ver mucho con una conciencia interna, ¿no? De decir, por qué reaccionamos de esta manera, por qué expresamos esta situación así y qué tanto tengo que defender lo que yo creo, ¿sí? Bueno, chicos, Sí, entramos, ajá, no digo que sí, sí, es cierto, ¿no? Lo que impulsa de alguna manera es este proceso que ahorita estamos experimentando, ¿no? El de analizar el porqué de las cosas, el porqué de mi pensamiento y generar un pensamiento crítico exacto, y para yo, no comprar un pensamiento que no es mío, ¿no? O sea, por exacto, ejemplo, yo que estuve, y era donde le daba razón, o sea, yo que estuve metido mucho tiempo en un negocio donde generalizaba a toda la persona que llegaba como capaz, que podía lograr, que podía, o sea, que basabas el optimismo, lo que él comentaba, ¿no? El optimismo radical, el optimismo tóxico, donde decía, claro, tú eres capaz de lograr, tú puedes, o sea, pero no tomó en cuenta factores de vida que tal vez no te van a hacer estar en esa sintonía estable, pues obviamente te conviertes en algo peligroso, porque puedes hacer invertir a una persona que no tiene la capacidad real de gestionar un negocio con una inversión, con un stock de mercancía que pueda, ni el conocimiento, nada más por una filosofía que tú puedes. Y lo sí. terminas perjudicando y llevando a la lona y afectando económicamente, financieramente, emocionalmente, por no ayudarlo a desarrollar un pensamiento crítico. Ojo, y esa voy, pensamiento crítico, sí lo valgo. Es que, ojo, hay posturas que me hacen mucho ruido, sobre todo ahí. Cuando estamos hablando de la pura crítica, o cuando estamos hablando del, o sea, yo estoy en contra, tienes toda la razón, es más, desde antes de Carlos, desde antes del debate, desde muchísimos años antes, cuando agarró mucha fuerza esta parte de la motivación como lo único intrínseco, yo estaba muy, muy, muy en Ajá, contra, porque yo, y no es porque mi postura fuera única, pero yo sentía que faltaba elemento técnico, ¿sí? Cuando te dicen, tú puedes, tú vas, levántate a las 5 de la mañana y duérmete a la 1. Sí, échale ganas, sí, vas a poder, sacas todo esto. Sí, está padre si quieres lo que tú usas para algún momento de depresión que pueda salir adelante, ¿no? Avante. Pero sentía que me hacía falta algo, que me hacía falta algo técnico. Pero también me preocupa la otra postura del no lo hagas porque el sistema te está derrotando, ¿sí? Me preocupa que fuese así. Si hablas de pensamiento crítico, de decir, ok, yo sé que puedo, ya no necesito más gente que me lo diga. Yo sé que puedo agarrar elementos, yo sé que puedo agarrar habilidades y que voy a darme de la pared 50 veces, pero porque sé que quiero estar aprendiendo en algo, chidísimo, ¿sí? Sé que, y más cañón todavía, porque este pensamiento se me hace como todavía más
duro. Decir, ¿sabes qué? Tal vez por mi estructura de vida, por donde yo nací, por todo eso, tenga que esforzarme 5 o 10 veces más que otra persona que nació con más beneficios que yo. Ok, pero aún así voy a dejar un legado de tal suerte que para la otra persona sea más fácil. Pensar así, o sea, no dejarte derrotar por tu estructura es vital, ¿sí? Porque se me hace peligroso, ensimismarnos desde la parte de así nací, así me muero. Eso es lo que se me hace peligroso. Eso es lo que se me hace... Sí, o sea, es que son puntos extremos, ¿no? O sea, Exacto. falta que haya una neutralidad, porque Exactamente, o sea, la yo no veo síntesis. que, sí, o sea, usarían por llevar la contraria, aquel de que era el Exacto. optimismo tóxico, y el Exacto. otro por decirle, es que le vendes la realidad distorsionada al joven de 16, 17 años que quiere salir y que se da cuenta que el Se mundo estrella no con es la pared. color de rosa. Claro. Y sí, pues es que es cierto, no es color de rosa, quieres ser exitoso, le vas a tener que chingar. Tampoco es tan Exacto. mágico y maravilloso como lo plantea de que con 2 cursos míos ya estás del otro lado. Pues no, o sea, hay muchos factores, empezando por lo personal, donde no es así. Digo, O sea, ojo, debe haber un equilibrio. Ojo, si dice que con 2 cursos está del otro lado, yo sí se la compro. Sí, Estás del otro lado dando cursos, ¿no? No es que seas millonario, estás del otro lado. sí, bueno, Sí. si te puedes dar cursos, sí, Sí, estás del otro lado, das cursos ahora, ¿no? pero Sí. realmente como decir, en 2 cursos vas a parar un imperio, pues realmente canijo, ¿eh? Justo, yo cuando vi la prueba del bombón, a mí me cambió mucho mi paradigma de todo. O sea, es eso, o sea, ¿qué tanto como seres humanos, bueno, yo voy a hablar de mí, yo tengo ese detalle de decir, creo yo que estoy muy ensimismado y muy viciado en mis estímulos inmediatos, ¿sí? ¿Qué tanto puedo hackear mi mente para no recibir estímulo inmediato y pensar en un beneficio posterior? Y creo que tiene que ver con la esencia de muchas cosas. O sea, decir, ¿sabes qué? Si te ensimismas en tu estímulo inmediato, te vas a, porque recibir pequeños estímulos, te vas a perder de la dicha del estímulo más grande. No sé si me doy a entender, por así decirlo. Sí, ¿Sí? claro, Cualquier persona que se pero, plante... Ajá, pero la mayoría del ser humano es de recompensas inmediatas y exactamente. estamos como para eso, ¿no? El instinto de supervivencia eso te dota, de Entonces, recompensas inmediatas. Si sales a ¿qué? cazar, vas por el animal que te va a dar de comer para poder sobrevivir al día siguiente. Sí, exacto, pero Y no pensando... le daba el pensamiento como para decir, oye, mejor cuidamos al animal, lo domesticamos, lo reproducimos y tenemos animales y ya nos salimos a cazar. Tuvieron que Exactamente. desarrollar un pensamiento. Un pensamiento estratégico. Así es. La cosa es, qué tan humano también es eso? ¿O qué tanta humanidad tenemos que perder para poder llegar a tener una evolución, por así decirlo, comparado con el otro, con el estímulo inmediato? Sí, Sí, entonces está. tenemos que hackearnos un poquito, ¿no? Tuvo que desarrollar, sí, tuvo que bloquear ese instinto de supervivencia o desarrollarlo más, para Desarrollar. pensar más allá de la recompensa inmediata. Exacto. Y es a lo que quiero llegar. Digo, si queremos romperla en la vida, creo que tenemos que pensar más estratégicamente y menos individualmente. Sí. Y es ya nada más una Yo me profesión. imagino al cavernícola que debe haber dicho, hoy tengo hueva de ir a cazar, ¿cómo le podemos hacer porque no recuerdo qué libro leí que decía que este mundo lo desarrolló un huevón. Así decía, dice, ponte a pensar, ¿por qué tenemos lo que tenemos al alcance? Porque la vida te es más fácil ahorita, porque hay ahorita un teléfono inteligente comanda tantas cosas, porque un huevón tuvo que haber dicho, no, es que no quiero ir al banco. Ah, pues transferencia electrónica, ¿cómo lo puedo hacer? O sea, tuvo que desarrollar otra parte. Decía un amigo, no, o eres huevón o pendejo, pero no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Un huevón tiene que ser demasiado inteligente para poder desarrollar cosas que le hagan la vida fácil. Y si eres pendejo, pues tienes que ser muy chambeador para podértela librar. Pero si eres huevón y pendejo, ya estás jodido. Elige cuál eres. Estuvo muy gracioso eso, pero sí, sí, es cierto. Bueno, de alguna manera, sí, hay gente que es más flojita que otra.
y generan situaciones para poder salir adelante. Y si la creatividad te hace salir adelante, pues qué chido, ¿no? Sí. Qué padre. Pues bueno, me quedan unos minutos aquí. Voy a darle seguimiento porque hay una actividad aquí, pero me está gustando mucho esta filosofía. Diana, Patti, agreguen también, por favor. Quiero ver sus posturas alrededor. Otra de las cosas que quiero hablar es el análisis de las partes del conflicto. Vaya, cuando hay un conflicto existen personas, procesos y problema per se. ¿Ok? Hay una serie de preguntas para analizar un conflicto per se. De la persona es, ¿quién está implicado en el conflicto? ¿Existe alguien que puede interferir en el conflicto? ¿Quién tiene la capacidad para tomar decisiones? ¿Hay implicados agrupados? ¿Cómo te sientes en esa situación? ¿Cómo te ha afectado emocionalmente? ¿Cómo es la relación entre estas dos partes? ¿Y qué tanta importancia tiene la relación entre esas dos o tres partes? ¿Ok? Y son preguntas que nos hacemos para diagnosticar o para dimensionar el nivel de personas en un conflicto. En los problemas es, ¿cuáles de los asuntos no hay un acuerdo? ¿Son temas tratables o negociables? ¿Qué quieren o qué quiere la otra parte? ¿Qué quiere lograr la otra parte? Si lo que quiere lograr la otra parte es algo que se puede realizar o no. ¿Sí? ¿Existe alguna necesidad inmediata? No. Y preguntarte, ¿en qué fase se encuentra el conflicto? ¿Qué tan avanzado existe el conflicto? ¿Qué intento de solución ha habido? ¿En qué se basa el poder del conflicto? Y qué de alguna manera, ¿cuál es el verdadero objetivo del conflicto? Para resumirlo y en pocas preguntas, chicos, la idea de mencionar o de hacer un análisis de las partes de un conflicto es darnos cuenta, uno, ¿qué tan grande es? Dos, ¿qué persiguen las partes? Y tres, a lo mejor, ¿qué tan factible es llevar este conflicto? ¿Sí? Me quiero pensar desde conflictos muy básicos de hoy me peleé con mi vecino, a lo mejor los terrenos de la abuela, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante dimensionar eso, ¿no? ¿Qué tan importante realmente es llevar el conflicto? Yo en lo personal, no sé ustedes, pero me imagino que también así, hay conflictos que ustedes creen necesarios y hay conflictos que, perdón la palabra, aprovechando que Juan Carlos lo mencionó hace rato, les da flojera. ¿Sí? Sí. Sí, conflictos que te dan Hay peleas flojera. que no se deben de pelear. Hay peleas que no se deben de pelear. Justo eso. Yo creo que los debates se eligen y las peleas se eligen. ¿Sí? Y desde mi filosofía de adolescente con la parte marcial, nos decían que el mejor guerrero es aquel que no ha tenido que pelear nunca. ¿Sí? Pero bueno, yo tendría que decir que no tiene que pelear físicamente, porque si no, nunca ha defendido ninguna postura. ¿Sí? Sí, está hablando. Está hablando, ¿no? ¿Dijiste, Diana? Sí. ¿Cómo les dicen que es como gente tibia que simplemente se deja? O sea, aunque él tenga otra postura, no te va a decir nada. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se impone siempre la postura de la otra parte. Y entonces, ¿qué tanto es importante que la otra parte siempre gane? Entonces, muy probablemente depende siempre de la persona. Pero si estamos hablando de que si es una postura tan fuerte que la otra persona se dice, va a haber un momento en que la otra persona o está ahí o no sé, vaya. Entonces, es bien peligroso eso, ¿no? Pero no sé, yo creo que cuando hablemos de un conflicto, yo creo que más bien es evitar los golpes o evitar la guerra. Pensando que en la violencia como en los golpes, es más, si ya llega algo a golpes, es que no pudo haber palabras. Y si algo llega a guerra, es que las dos partes están tan ensimismadas en su parte que no pueden tener otra postura. ¿Sí? Y hablo de guerra de esas personas, por ejemplo, de que, sí, hoy cortaste el pasto de mi casa, ahora ahí te va esto, y ya empieza a ver como esto, ¿no? Eso es una guerra ya. ¿Sí? Significa que las dos partes tienen una postura tan arraigada que nadie puede ceder. Ese es el problema. Que pierden la cordura, pues. Que pierden la cordura. No creo que perder tanto la cordura. Digamos, como lo que pasó con mi vecina. La lógica. Tenía una vecina. ¿Qué? Justo. A ver. La Sí, lógica. Diana. Ay, Dios. Ya. Tenía una vecina, se acababa de cambiar aquí. Yo vivo como en unos departamentos.
Oh, ya. Se supone que son como para estudiantes, pero se vino con niños que eran tremendos, horribles, 2 de la mañana estaban gritando. Sí. Y primero tratamos así como de decirle, oye, ¿le puedes bajar? Hasta le inventamos que estaba enferma y que por eso no, o sea, que tratara de calmar a los escuincles. Pero no se pudo y entonces yo empecé a levantarme a las 6 de la mañana porque sabía que se levantaban tarde y ponía música y golpeaba las paredes y así, o sea, se puso algo intenso hasta que por fin se fueron porque se hartaron. Ya. Y siento que ya ese momento se podría considerar como llegamos a la guerra después de que no se dieron, o sea, no pudieron hablar normalmente y creo que para ellos era muy importante no decirle nada a los niños y para mí era muy importante que se callaran. Justamente, no sé si viste la película de Jim Carrey. ¿Cuál? La de Irene y mi otro yo, o algo así. Ah, sí, yo Irene. Sí. Ajá. Yo Irene y mi otro yo. Yo Irene y mi otro yo. Sí, me acuerdo más o menos de eso, ¿no? Que llegaste a un boiling point, o un punto de estallamiento en donde dijiste, ahora va la mía, ¿no? Y que ya terminaste en algo que normalmente no harías, ¿no? Despertarte a las 6 de la mañana para poner música a todo volumen. Sí, entonces... No, es que eran curiosas. A mí me coachaba y ve y dile, y ve y dile. Y yo trataba de ser más diplomático, ¿no? Como llegar y, hola, buenas tardes. Y Diana del otro lado con su cara de, así Oye, no te dije. ¿Nunca pensaste en la vía legal mejor? Bueno. No, pues es que la vía legal ahí era hablar al señor de los departamentos y decirle, pero él también no tomaba parte porque al final de cuentas era su business, ¿no? O sea, no podía correr a ninguno de los dos porque él iba a perder, al final de cuentas era el que más se desesperara, pero sí, yo iba cordialmente y Diana quería que fuera más intenso, ¿no? Más como agresivo, más a... Sí, hijos de la... No, pues no. Y entonces no, sí, así quería que yo. O sea que si se encuentran por la calle no se van a saludar, ¿verdad? No nos ubicamos, gracias a Dios. Digo, yo no tengo presente quiénes sean. No sé si ellos también. Pero sí traté de hacerlo de manera diplomática, ¿no? Hola, buenas tardes. Entiendo que los niños son inquietos, pero pues, mire, está malita, hay que entender eso y lo otro. Y, sí, ahorita les digo, pero no les decía nada, en realidad. O sea, ya le valió que es. O sea, ya las palabras ahí no funcionaron. Sí, es lo que es eso mismo pueden transportarlo a cualquier lugar, empresa, países, etcétera, etcétera. Está hablando de en qué momento ceder y en qué momento no. Dijo, por mi sueño ya no voy a ceder. Entonces, órale, sí. ahí les va. Okay. Hubo guerra. Hubo guerra. ¿Qué tanto esto sucede a nivel mundial? ¿Sí? ¿Qué tanto puede ser? Es más, ya sabemos la respuesta, ¿no? ¿Cuántas guerras se han hecho por diferencias de opiniones de ese estilo? ¿Sí? De decir... Por religión, por religión, ¿sí? Por pensar si Jesucristo fue tantos días a un lugar o no, o si o adorar a su mamá o no adorar a su mamá. ¿Sí? Por eso pudo haber guerras, ¿no? Bueno, queda menos de un minuto, se vuelven a conectar, les digo la actividad de primera del día y continuamos, ¿vale? Ok.